Y esta semana, si traes tu cuaderno, si vas a apuntar, vimos la semana pasada al Dios de la gloria y el día de hoy vamos a hablar de nuestro glorioso Salvador, un glorioso Salvador. Y la verdad, no saben cómo estoy sufriendo, porque me he metido en algo que realmente no conocía mucho, me declaro incompetente, pero con la ayuda de Dios quiero que juntos podamos aprender un poco más acerca de nuestro Dios, que es un Dios glorioso, y vamos a pedirle que nos dirija a través de su palabra en esta mañana. Padre, ayúdanos en esta hora. Tú eres el Dios de la gloria y te necesitamos tanto, Padre. Te necesitamos todos los días. Y en este momento en particular queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, nos dirija en tu palabra. Sabemos de nuestras limitaciones y sabemos de tu grandeza, cosas que tu misma palabra nos enseña son inescrutables. Y te pedimos que nos des entendimiento y sabiduría mientras abrimos tu palabra para poder contemplar la gloria no solamente del Creador, sino la gloria del Salvador también. Que podamos ver tu gloria, Señor, resplandeciendo en tu Hijo Jesús, mientras entendemos un poco más de ese plan glorioso que tú tienes, Señor, y que has tenido desde el principio de los tiempos. Te damos muchas gracias porque no solamente queremos entender tu palabra, Señor, queremos ser transformados por ella. Y te pedimos que en esta hora tú nos hables de manera personal a cada uno de los que estamos aquí. Y te damos gracias de antemano en el nombre de Jesús. Amén. Si tienes el teléfono con timbre, te sugiero que lo pongas en vibrador o de plano lo apagues, te va a durar más la batería si lo haces así. Y vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. Empezando el año, yo les comentaba que he traído ese deseo, esa impresión de conocer un poquito más de la gloria de Dios, porque mientras leí algunos libros en diciembre, me daba cuenta que muchas veces nosotros como cristianos hablamos de la gloria de Dios, cantamos de la gloria de Dios y no entendemos mucho lo que es la gloria de Dios. Y nuestro deseo es poder entender un poco más. Y la semana pasada dimos un vistazo rápido acerca del Dios de la gloria y usamos Isaías 40 para ver que Él es el incomparable creador. Él es el que creó todas las cosas, el que dice que con la palma de su mano toma los océanos y mide el universo, y aquel que creó todas las cosas, las estrellas y todo cuanto existe. Vimos que también Dios es el incomparable sabio, es el Dios de la sabiduría, aquel que no necesita ir a la escuela ni a la universidad, el que conoce todas las cosas, el que no necesita asesores ni que nadie lo instruya en la sabiduría, porque Él tiene toda la sabiduría, porque Él sabe todas las cosas, porque Él conoce todos los secretos, todos los misterios. Vimos también en ese pasaje que Dios es más grande que las naciones. Dice que las naciones son como polvo menudo, como una partícula de polvo en una balanza, es decir, no se mueve. Él no se mueve por las democracias o no se mueve por los votos de las naciones, de los pueblos. Él es soberano. Vimos que es más grande que la alabanza humana, que aun cuando quemáramos todos los bosques y matáramos todo el ganado para ofrecerle un sacrificio, nos seguimos quedando cortos porque Dios es más grande que nuestra alabanza. Vimos que Dios es más grande que los ídolos. Y leíamos en Isaías que mucha gente, y aún el día de hoy, tiene ese concepto de un Dios a la medida. Y como en la antigüedad la gente tomaba un pedazo de madera o tomaba metales preciosos para hacerse un ídolo, un Dios a la medida de su necesidad. Y decíamos que hoy en día sigue siendo ese un problema. La gente sigue creando un Dios a su medida. Y a lo mejor no es de palo, a lo mejor no es de metal. Hoy la gente en su mente puede decidir qué tipo de Dios quiere, y ese es el problema que Pablo nos muestra en Romanos 1, cuando ven la gloria de Dios, en lugar de dar gloria a Dios,
dice que normalmente dan gloria a la creación. Y vimos también que es el incomparable soberano. Dios no solamente creó todas las cosas, no solamente las sustenta, sino que Él sigue interviniendo en la vida de la creación. Dios sigue presente, no ha abandonado su creación. Dios sigue hablando, sigue juzgando, sigue decidiendo soberanamente los asuntos en todo el universo. Y decíamos que aun cuando vemos un Dios que es infinito en poder, vemos un Dios también que es íntimo en amor. Y veíamos que la respuesta natural de los seres humanos a un Dios tan majestuoso debería ser el temor de Dios. Una respuesta humilde y amorosa al carácter, a la persona de Dios. Ahora, cuando mencionamos que Dios es infinito en poder, pero es infinito en amor, lo que queremos decir es que no solamente ha revelado su poder, no solamente ha revelado su sabiduría, su majestad, sino también su amor. Y eso es su gloria. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de lo que Dios es. Veíamos el significado de la palabra, decíamos que era kabod. Y kabod en el Antiguo Testamento significa pesado. Y lo que hablamos es que cuando decimos la gloria de Dios, estamos hablando del carácter, de las virtudes, de la santidad, de la majestad de Dios, que en algunas ocasiones vemos en el Antiguo Testamento. Eso solamente puede traducirse mediante luz, mediante un resplandor, mediante nubes, mediante relámpagos, mediante truenos, porque el mismo Señor dice que no hay forma de que un hombre pueda ver la gloria de Dios y siga vivo. Y Dios se ha revelado a través de su gloria. Dios lo ha hecho a través de la historia. Dios ha hablado, Dios se ha manifestado continuamente al hombre. Y precisamente esa es la gloria de Dios, es la manifestación de su ser, la manifestación de su persona, la manifestación de sus atributos, de quién es Dios. Ahora, si vemos un poquito en la historia, nos vamos a dar cuenta de cómo Dios continuamente ha estado hablando. Y esto es importante porque necesitamos entender que Dios siempre desde el principio ha querido compartir con nosotros quién es Él. Siempre ha sido su deseo. Y quiero que pienses primeramente en el pasado, en la creación. Dios se ha revelado al hombre en la creación. Dios creando todas las cosas. Dice que en Génesis 1, cuando Él habló que fuera hecha la luz fue hecha. Vemos que Él creó los astros, vemos que Él creó los montes, la hierba, los mares, etc. Dios mostrando su gloria. Y Romanos 1 nos habla de que su poder y su deidad son visibles en la creación. Tú volteas al universo, tú volteas a ver las estrellas, tú ves las fotos, porque no puedes ir al espacio, pero tú ves las fotos de las galaxias, de los astros, y te asombra. Yo les dije, ves la película de Interestelar y te asombras más, ¿no? Porque ves la grandeza de Dios. Dios nos habla a través de la creación. Dios se revela a través de la creación, revela su carácter, revela quién es Él. Y es muy curioso porque dice los Salmos que a través de la creación podemos ver la gloria de Dios, porque toda la creación cumple ese propósito, glorifica a Dios. Y quiero que veas rápidamente, apunta por allí, el Salmo 8.1. Salmo 8.1, hablando de los cielos, dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y cuando tú ves el cielo, te das cuenta de que hay alguien más poderoso, hay alguien más grande que nosotros. Y dice Pablo, eso nos debe llevar a voltear a ver a Dios. Ahora, si tú vas en Salmo 19, en el verso 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El cielo, el universo, los astros nos dan testimonio de un Dios. Y la creación es muy fiel en dar gloria a Dios.
las estrellas siguen brillando, el sol sigue saliendo, toda la creación glorifica a Dios. Toda la creación da gloria a Dios. Sin embargo, no solamente Dios se ha revelado en la creación, sino en la creación del hombre también. Génesis 1, 26, 28 dice que Dios formó al hombre a su imagen y semejanza y lo puso y le dio dominio, le dio autoridad sobre las bestias, sobre los animales, sobre los campos, lo puso a arar la tierra, le dio la autoridad para poner los nombres a los animales. Dios puso su carácter, le dio la capacidad de relacionarse con él, y dice que Dios y el hombre estaban en comunión. Dios, a través de la creación del hombre, mostró su gloria. La diferencia es que mientras los astros, mientras los cielos, mientras el sol y los árboles siguen dando gloria fielmente a Dios, el hombre se ha rebelado contra Dios. Y sabemos por la historia en el libro de Génesis que el hombre se rebeló contra Dios. Pero cuando vemos la creación del hombre en el Salmo 8, verso 4 al 9, el salmista dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y le has dado tu gloria, dice, lo has hecho poco menor que ángeles, y otra traducción dice, poco menor que un Dios. Le has dado autoridad, le has dado poder. Dios no solamente se glorifica en la creación, no solamente muestra su poder creativo en la creación, sino que cuando crea al hombre a su imagen y semejanza, muestra también su amor y el deseo también de compartir lo que Él es con otras personas. Pone al hombre y le da la capacidad de relacionarse con Él. Ahora, no solamente eso, sabemos que el hombre peca, el pecado lo aparta, lo separa. De hecho, por eso la Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos, no tenemos parte de la gloria de Dios, estamos fuera, lejos, separados de la gloria de Dios. Pero Dios no se olvidó del hombre. Y vemos a través de la historia bíblica que la gloria de Dios se sigue manifestando. En el libro de Éxodo vemos que Dios va por su pueblo Israel después de que está esclavizado por 400 años en Egipto. Dios lo saca de Egipto a la libertad, y durante ese periodo que van por el desierto, durante 40 años, dice que la gloria de Dios se manifiesta allí. Y puedes ver en Éxodo 20 cómo el Señor se revela o muestra su gloria y da sus mandatos. Y el Señor le da los mandamientos y le dice qué es lo que quiere, y revela cómo es su carácter, y les dice cuán santo es y qué importante es que los hombres entendamos que Él quiere relacionarse con gente santa, que debemos de obedecer sus mandatos. Dios habla al pueblo, da sus leyes, y vemos que el Señor no se queda allí, sino que Él sigue hablando también. Ves en Éxodo 33 cómo el Señor promete su presencia y le dice, ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo, voy a estar con esta nación, no los voy a dejar solos. En el verso 12, Moisés le dice a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y he hallado también, y has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿Qué es lo que está diciendo? Moisés es llamado por Dios, se aparece en esa zarza que está ardiendo pero no se consume, y entonces Moisés entiende cuando el Señor le dice, ¿sabes qué? Yo soy Jehová, quítate tus zapatos porque estás en terreno santo. El Señor le revela su plan. Moisés le dice, bueno, ¿cómo voy a ir yo? Soy tartamudo, etcétera. El Señor lo manda para que libera al pueblo de Egipto. Sale la nación y luego comienzan los problemas. Y dice Moisés, Señor,
tú me pediste que sacara a este pueblo, pero no me has dicho quién va a ir conmigo. No se te olvide que es tu pueblo, ¿no? ¿Por qué me mandas a mí? Y dice, dime por favor, muéstrame tus caminos, muéstrame tu camino. ¿Qué es lo que está diciendo Moisés? Quiero conocerte, muéstrame quién eres tú. Y el Señor le dice allí, precisamente en el verso 14, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y luego hace una pregunta, ¿y cómo voy a conocer que he hallado gracia en tus ojos? Si no es que en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Moisés no se conforma y le dice en el verso 18, muéstrame tu gloria. Y el Señor le responde, verso 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Y qué sucedió? Que el Señor pone a Moisés sobre una peña, una hendidura, y dice que le declara su nombre. ¿Qué es eso de declarar su nombre? ¿Cómo es Dios? Su carácter. Y le muestra que Jehová es clemente, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, que visita la maldad de aquellos que se ponen roñosos, pero por generaciones también bendice a los que son obedientes. Dios muestra su carácter. Y eso es, cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de quién es Dios. Ahora, después de que Dios hace esto, otra vez, escoge un pueblo que estaba en una condición miserable, como esclavo del desierto, lo saca con poder, lo libera de su enemigo, de su opresor, abre el mar, lo lleva en seco por entre el mar, lo alimenta, le muestra su gloria, esa nube que cubría el sol por el día y esa columna de fuego que los guiaba por la noche. ¿Cuál sería la respuesta evidente? Decíamos que la respuesta lógica es el temor reverente, una respuesta humilde y amorosa ante un Dios que es poderoso. Pero ¿cuál fue la respuesta del pueblo de Israel? Vete al capítulo 32 y lo vas a leer en tu casa. ¿De qué se trata el capítulo 32? Mientras Dios está revelando su carácter a Moisés en el monte, mientras Dios le está dando las instrucciones para que construya ese tabernáculo, ese lugar donde la presencia, la gloria de Dios manifiesta y va a estar. El pueblo dice, Aarón, tú eres el encargado que dejó Moisés para guiarnos espiritualmente. Moisés ya se está tardando mucho tiempo. No tenemos un Dios que podamos ver aquí cerquita y tenemos ganas de adorar. Haznos un Dios, pero te vamos a decir cómo es. Haznoslo con unas orejitas así, ponle unos cuernitos, un becerro. Y hacen un becerro de oro y comienzan una fiesta de adoración, pero de adoración pagano style. Una adoración lasciva, una pachanga con alcohol, con chicas, con todo. Y empiezan a adorar a la manera que lo hacían los pueblos paganos. Y sabes, ese evento marca un precedente importante, porque cuando el Señor escucha, el Señor sabía, pero Moisés está entrado ya con el Señor recibiendo los mandamientos, la ley de Dios, y luego el Señor dice, ¿saben qué? Ya se olvidaron de mí, en 40 días se olvidaron de mí. Baja Moisés, baja Josué, encuentran al pueblo desenfrenado, y entonces el Señor hace un recordatorio de un principio importante. Dios es santo y Dios no tolera el pecado. Y entonces hace una invitación y dice, ¿sabes qué? Este día se van a consagrar los... A ver, ¿quién está por el Señor? Dice Moisés. El que esté por el Señor, el que quiera glorificar a Dios, que se venga para acá. Y dice que la tribu de Leví va con él. Y le dice a la tribu de Leví, ahora sí, saquen su espada y maten a todo el que se le atraviese allí. Y comienzan a matar a todos aquellos
familia, amigos, compadres, vecinos, todos aquellos que estaban deshonrando a Dios. Y el Señor dice: Moisés, párale, esto es suficiente. Fue una lección objetiva, yo creo que el punto está claro. No puedes desobedecer a Dios y agradarlo. No puedes vivir en pecado y dar gloria a Dios. Y Dios manifestó allí un principio importante, la obediencia que debe haber. Ahora, Dios no se apartó, no dejó al pueblo. Dios vemos que sigue al pueblo, y en el arca del pacto se manifestaba su presencia, y se construye un templo especialmente para que el Señor habite allí. Y en Primera de Reyes vemos el relato de cómo le toca el privilegio a Salomón de inaugurar el templo. David tenía esa promesa y David quería hacer ese templo, y Dios le dijo: tú no puedes hacerlo, tienes mucha sangre en tus manos, esto le va a tocar a tu hijo. Viene Salomón construye el templo, un templo bien nice, un templo glorioso, oro, piedras preciosas, y llega el día de la dedicación, y en el capítulo 8 vemos cómo se dedica el templo. Y hay una oración muy padre, dice que el templo fue lleno por una nube, la gloria de Dios lo llena. Dice que no podían entrar, ni siquiera los levitas, los sacerdotes, estaba manifestándose de forma gloriosa la nube de la presencia de Dios. Y hay toda una oración en el capítulo 8 que tú puedes leer, que habla acerca de cómo el Señor va a escuchar la oración en ese lugar, cómo esto se va a convertir en casa de oración. Y tú dices: qué padre, Dios fielmente está cumpliendo, el pueblo está viendo la promesa cumplida, está haciendo una morada permanente el Señor en Israel. En el desierto, mientras caminaba el arca, mientras se movía la nube o la columna, el pueblo seguía, y cuando se detenía, acampaban ahí, sacaban sus carpas, armaban sus tiendas, y en medio de todas las tribus, ¿quién estaba? La presencia de Dios, el tabernáculo. Ahí estaba representando la presencia de Dios en medio del pueblo. Ahora está en un templo de manera permanente, y dice que allí está el Señor y está su hijo Salomón, está glorificando a Dios, está cumpliendo esa promesa, y Dios fielmente se está manifestando. Dice allí en el versículo 11: y los sacerdotes, dice, no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Dios estaba ahí de una manera manifiesta, estaba esa nube allí. Y otra vez, si nosotros vemos que Dios está cumpliendo su palabra, está habitando o mostrando su presencia en ese lugar, diríamos: qué bendición del pueblo de Israel. Qué diferente sería México si Dios se hubiera manifestado así. Qué diferente sería mi vida, no hubiera sido como esos ingratos judíos si Dios me hubiera dado esas manifestaciones allí. ¿Sabes qué pasó? El Señor bendijo de una manera especial a Salomón, le dio gloria sobre todos los reyes, con sabiduría, con riqueza. Iban los reyes y las reinas y lo veían, y Salomón los llevaba por su casa y les mostraba el templo, y se sentaba y le decía: pregúntame, ¿no? Y lo que le preguntaban, Salomón contestaba, y decían: ¿sabes qué? Qué pesado estás. Me había escuchado de ti, pero no te sales, ¿no? O sea, eres lo máximo. ¿Y qué pasó? En el capítulo 11 de Primera de Reyes vemos la misma respuesta que hemos visto en otros momentos. Salomón tenía un problemita. Dice que Salomón empezó a batallar con algunos asuntos. Dice el verso 1: el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas. No dejaba ir viva ninguna, ¿no? De todos los colores, de todos los sabores. Y dice el verso 2: gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no se van a llegar a ellas, es decir, no las van a tomar como esposas, no van a tener relaciones con ninguna de ellas. Dice: no dejen que ellas se lleguen a ustedes, porque ciertamente harán inclinar sus corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. No solamente las amaba, ¿no? Verso 3:
y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. 700 reinas, o sea, tú eres mi reina, véngase para acá, ¿no? Y a otra le decía, tú nomás me gustas para el cine, vas a ser concubina. Estuvo 700 reinas y 300 concubinas. ¿Y cuál fue el problema? Dice el verso 4, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Sabes? La gloria de Dios se manifestó allí fielmente, Dios cumplió su palabra, pero nuevamente el corazón del rey y de toda la nación se comenzó a desviar. Ahora, Dios con todo siguió hablando al pueblo de Israel, y en Isaías vemos que Dios le permite al profeta ver la gloria suya. Y vemos en Isaías, en el capítulo 6, cómo tiene una visión de la gloria de Dios. Dice el verso 1, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Nuevamente una visión, Isaías ve la gloria de Dios, y veíamos la semana pasada cómo todos los hombres que habían visto la gloria de Dios habían salido con algo. En este caso Isaías sale con un llamado, sus labios, su boca es purificada, el Señor le pone un carbón encendido, pero vemos que en medio de las fallas, en medio del pecado, en medio del abandono de su pueblo, Dios sigue hablando y sigue manifestándose. Ahora, si tú vas a Ezequiel, y Ezequiel tiene una visión también de la gloria de Dios, pero es una visión que está gruesa, ¿no? Ve a Ezequiel 1, y Ezequiel ve la gloria de Dios. Y solamente vamos a leer un fragmento, puedes leerlo en tu casa completo, pero dice en el versículo 4, capítulo 1, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, apunta la figura de los seres vivientes, dice, esta era su apariencia, habían ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban de manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo habían los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno, 2 de las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían su cuerpo. ¿Hasta aquí me va siguiendo? Ezequiel está describiendo una visión de la gloria de Dios. Y Adriana me dice, estábamos platicando, estaba leyendo Ezequiel, Adriana, y me dice, oye, ¿por qué lo hace así? Le digo, pues dale chance. Ezequiel estaba tratando de describir lo que podía. Si te brincas hasta el verso 28, dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Y Ezequiel dice, pues esto es lo mejor que te puedo decir. Era como un hombre, pero con cara de león y con cara de buey por acá y la otra cara de águila. Y tenía 4 alas, pero debajo tenía manos también, y los pies eran derechos, y la planta del pie era como las pezuñas de becerro, pero eran de bronce y brillaban. O sea, no tienes idea de lo que está hablando. Y me dice, ¿no lo has dibujado? No, mejor dale Google, gloria de Dios, Ezequiel. Y entré y lo vi. Y ahí lo vi. Es impresionante. Ezequiel vio la gloria de Dios y no supo cómo describirla. Esto fue lo más que pudo hacer.
Dios le estaba mostrando a Ezequiel la gloria de Dios. Ahora, no solamente eso, sino que dentro de las profecías de Ezequiel está una profecía lamentable. Si tú vas al capítulo 10, no lo vamos a leer ahorita, velo en tu casa, pero si tu Biblia tiene títulos, dice: la gloria de Dios abandona el templo. La visión de Ezequiel es como la gloria de Dios se levanta sobre el templo y empieza a avanzar fuera de la ciudad hasta llegar al monte. Y lo que está pasando es que la gloria de Dios se va de Israel. ¿Por qué? Apunta por allí en Segunda de Reyes 21. Hay un rey que se llama Manasés, que fue uno de los varios que empezaron a meter ídolos al templo. Al lugar que había sido construido para que la gloria de Dios habitara allí, comenzaron a llevar sus propios dioses, profanaron el templo. Sabemos por la historia que después de la muerte de Salomón, el reino se divide y hay reyes en Judá y hay reyes en Israel, y la mayoría de estos reyes tenían un corazón corrompido. Y el pueblo de Israel se fue alejando cada vez más y más de Dios, al grado que Ezequiel ve esa visión, la gloria de Dios apartándose del templo. Y sabes, queda entonces un tiempo de oscuridad, un tiempo donde Dios ya no está manifestando su presencia. Y podemos ver que a través de la historia, la respuesta del hombre a la revelación de Dios, al amor de Dios, a la persona de Dios, sigue siendo la misma. Tenemos la tendencia a rechazar la gloria de Dios, a rechazar la revelación de Dios, a rechazar la persona de Dios. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Dice que el Señor sale a caminar en el fresco del huerto y dice que empieza a hablarle a Adán y a Eva. No los encuentra. ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo? Se estaban escondiendo, estaban huyendo de Dios. Y esa es la respuesta de la mayoría de los hombres. Lo vemos en Romanos 1, cuando Pablo dice que habiendo conocido a Dios, no le dan gloria como a Dios. Ahora, aquí es donde ya vamos a entrar al tema, Si vas a Ezequiel, pero al capítulo 36, vamos a ver la promesa que hace Dios. 36, vamos a leer desde el verso 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras le juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Y mira el verso 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. ¿Te das cuenta? Está narrando lo que pasó con Israel, cómo fueron esparcidos, cómo fueron desparramados en las naciones, cómo se habían apartado de Dios, cómo habían contaminado la tierra. Y dice, y todavía cuando llegaron a otros lugares, dice, mi nombre era profanado, y la gente se burlaba y decía: mira, aquí están los hijos de Dios, ¿no? Los de la tierra especial, la nación especial. Y dice el Señor: me duele mi corazón. Dice el verso 21, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado. ¿Te fijas algo? A Dios le preocupa su nombre. A Dios le preocupa cómo es tomado su nombre. Y por eso dice el verso 22, por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre,
el cual profanaron ustedes entre las naciones a donde han llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaron ustedes en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos. Y los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a su país. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongas por obra. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes me serán por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Y le dice, ¿sabes qué? Lo voy a hacer no por ustedes, no porque sean muy buenos, no porque merezcan que les dé más oportunidades. Lo voy a hacer por mi nombre, porque soy santo, para que sea santificado en ustedes, para que otros vean lo que voy a hacer con ustedes y puedan temer y puedan dar gloria a Dios, para que vean que cumplo mi palabra. Y sabes, esto es importante porque decíamos la semana pasada que el evangelio, el cristianismo, la salvación, tenemos la tendencia a pensar que se trata de nosotros, porque hemos llegado a pensar que los hombres somos tan importantes que Dios creó el universo y todas las cosas para que nosotros llegáramos a desarrollar nuestro potencial y a hacer todo lo que podemos ser. En la armada, ¿no? Ese es un anuncio, pero a veces pensamos eso, que nosotros somos el centro de todos los planes de Dios, cuando en realidad el centro de todos los planes de Dios es su gloria. Es su gloria. Por eso decíamos la semana pasada que la meta de todas las cosas es la gloria de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Dios está diciéndole a Israel, sí, no te voy a dejar allí, te voy a traer, te voy a limpiar de toda tu inmundicia, voy a quitar tus ídolos, voy a quitar ese corazón de piedra que tienes, te voy a dar un corazón de carne, voy a poner un espíritu, mi Espíritu Santo en ti, para que seas obediente, para que guardes mis mandamientos, para que guardes mis estatutos, para que seas mi pueblo y para que yo sea tu Dios. Pero lo estoy haciendo no por ti, no porque tú te lo mereces, no porque tú seas digno, sino por mi nombre, para que mi nombre sea glorificado. El Señor les da una promesa, les dice que Él mismo va a intervenir. Y si vas a Jeremías, en el capítulo 31, vas a encontrar Jeremías 31, en el verso 33. Vamos a leer desde el verso 31. Estas palabras el autor de Hebreo las toma también como promesa de la salvación que el Señor iba a manifestar. Dice el verso 31, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. El Señor hablando y diciendo, en el pasado te he buscado, en el pasado te he mostrado mi gloria, te he hablado, he buscado que me conozcas, y en el pasado siempre me has rechazado. Te estoy abandonando, pero ¿sabes qué? No te voy a dejar.
no te voy a dejar. Voy a hacer una obra para que todas las naciones puedan ver que yo soy Dios, para que puedan ver que yo soy santo, que yo cumplo mi palabra. Y de hecho el Señor comienza, entonces vemos en las profecías lo que el Señor anunciaba. En Isaías 9 vemos que hay una cura para esta ceguera que tenemos los seres humanos hacia la gloria de Dios. En Isaías 9, mira el verso 1: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Si tú lees en tu casa completito, vas a ver que en el verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿De quién está hablando allí? De Jesús. Y dice: ¿sabes que no va a haber oscuridad para siempre? Va a nacer la luz. El pueblo que andaba en tinieblas va a ver luz. Y al final de ese párrafo, en el verso 7, dice: es el celo de Jehová el que hace esto. No es porque ustedes lo merezcan, no es porque ustedes son muy buenos, no es porque ustedes son lo mejor y no puedo dejarlos solos. No, es por mi celo que estoy haciendo esto. Y comienza entonces a darnos esa esperanza. Si te vas a Isaías 25, nuevamente el Señor nos habla y nos revela que Él va a hacer algo especial. En el verso 25:7 dice: y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo y de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿De qué está hablando aquí? Lo vamos a ver más adelante, pero básicamente está hablando de eso, de que vamos a poder ver, de que ahorita hay una cubierta, de que el pueblo no podía ver la gloria de Dios, no podía tener esa revelación de Jesucristo. Si te vas a Isaías 60, quizá te la sabes de memoria, pero yo no, así de que vamos a ir. Verso 1 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y no sé si vas captando esto, pero esa luz que está hablando, esa gloria de la que está hablando, lo veíamos la semana pasada. Hebreos capítulo 1 nos dice que Cristo es la luz de la gloria de Dios, es el brillo de la gloria de Dios. Y los profetas comenzaron a recibir esa palabra: ¿sabes qué? Estás en tinieblas, pero va a venir la luz, vas a ver la gloria de Dios se va a manifestar. Y quizá en nuestra mente, y quizá en la mente de esos hombres, la gloria de Dios era la nube, los relámpagos, algo indescriptible. Pero Dios tenía algo en mente, algo diferente. Dios quería revelar de una manera más plena. Y con esto podemos ver algo que es un hecho. Dios no siempre habló, o no siempre, más bien, no siempre se manifestó de esa manera dramática, con los relámpagos, con los rayos, con los truenos, pero podemos ver que Dios siempre estuvo hablando por sus profetas. Dios siempre estuvo dando palabra. Dios no dejó a su pueblo solo. Si tú me acompañas a primera de Pedro 1:10, Pedro dice
que aún los profetas no captaban plenamente lo que estaban recibiendo en revelación. Dice 1:10, Primera de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y qué cosa, las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Quiero que veas algo. Pedro dice esto: Ezequiel, Isaías, Jeremías, los profetas en general, recibían la palabra de parte de Dios, recibían la visión y ellos se quedaban, ¿quién es esta persona? ¿Cuándo va a venir esta persona? ¿Cuándo va a suceder esto? Y dice que diligentemente inquirieron, preguntaron, investigaron, porque querían saber cuándo y en qué persona se iba a revelar esto. Pero Dios dijo, ay, no es para ustedes, es para los que vienen después. Pero qué interesante, porque dice que se iban a manifestar las glorias. ¿Qué glorias? Ellos tuvieron chispazos también, vieron algunos vistazos. En Salmo 16, 8 y 11, habla del Mesías y habla de cómo iba a estar por arriba de la muerte, cómo el Señor no iba a dejar que este siervo, que este Mesías permaneciera muerto. Isaías 53, 11 nos habla del siervo sufriente y de la satisfacción que habría al ver el fruto de su sufrimiento. Y veíamos ahorita en Isaías 25, 7 y 8 que habla de que la muerte iba a ser quitada, de que el velo iba a ser quitado. Los profetas se les anunció que Dios iba a hacer grandes cosas, pero ellos no sabían cuándo ni en quién lo iban a hacer. Ahora, cuando tú vas a Hebreos, al capítulo 1, decíamos allí que lo primero como empieza el libro es que dice que Dios ha hablado. Dios, en muchos tiempos, en tiempos pasados y de muchas maneras, dice el verso 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y está hablando de Jesús. Y quiero que veas esto. Dios ha hablado. Dios nos habla en la creación. Y Job 26:14 dice que la creación solamente es el susurro de su gloria. Apenas alcanzamos a ver algo de su gloria. Dios nos habla en la creación, pero Dios nos habla en su palabra por los profetas. La nube, la columna de fuego nos decía que era un Dios poderoso, que era un Dios terrible. Es un Dios que podía consumir y destruir a aquellos que no respetaran su santidad. Pero a través de los profetas, a través de la palabra, conocemos más de quién es Dios. Pero sobre todo, Dios nos grita en Jesús. Dice que en los últimos días el Padre ha hablado por el Hijo, el mensaje definitivo. Dios nos susurra en la creación, Dios nos habla en su palabra, Dios nos grita en Jesucristo. Dios se revela plenamente en Cristo Jesús. Dice Pablo en Corintios que cuando Moisés contemplaba la gloria de Dios, cuando estaba en el tabernáculo, su rostro se prendía como foco, ¿no? Voltear esa lámpara, ponle ojitos y una sonrisa, y ese es Moisés. Así bajaba Moisés con su rostro iluminado. Y dice que se ponía un velo.
Y dice que sabía Moisés que ese brillo desaparecía y Moisés tenía que ir otra vez, estar en la presencia de Dios y nuevamente brillaba. Pero dice que ahora nosotros a cara descubierta, sin un velo de por medio, podemos contemplar la gloria de Dios directamente en una persona, en el rostro de Jesús. Dios nos ha permitido a nosotros en este tiempo ver la revelación plena de Dios en el rostro de Jesús. Mira cómo fue la llegada de la luz. Si tú vas a Lucas capítulo 2, ¿se acuerdan? Hablamos acerca de este hombre, de Simeón. Dios le dijo, no te vas a morir sin ver primero al Mesías. Y vemos en el capítulo 2, primero, antes de que naciera Jesús, dice que estaban los pastores en el verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un anuncio glorioso. Ha llegado el Salvador. Ahora, si vas adelante en el capítulo 2, ahora sí, al verso 25 dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y mira el verso 32, luz, ¿para qué? Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Dios cumpliendo su palabra en ese bebé, en ese niñito. Simeón dice, hey, este ha venido para luz, como luz para revelar la gloria de Dios. ¿Qué dice Juan en capítulo 1 acerca de Jesús? En Juan 1, vete al verso 4 y 5, dice, en él, en el verbo encarnado, en aquel que venía al mundo, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y si te vas al verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos que su gloria, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes? Dios cumplió su palabra, envió a su Hijo Jesús para que nosotros pudiéramos conocer más de la gloria de Dios, porque ese es su propósito, su gloria. Y es curioso porque la palabra gloria, vas a ver que lo usan de diferentes maneras en la Biblia. La gloria de Dios se refiere al peso, a la belleza de su carácter, de su santidad, de su amor, de su gracia. Pero cuando dice que nosotros vamos a dar gloria, es porque nosotros le damos ese peso debido a su persona, con nuestra vida, con nuestra respuesta. Estamos valorando adecuadamente quién es Dios, quién es su persona. Y cuando Él es glorificado en nosotros, es porque nuestra vida está reflejando las virtudes, los atributos de aquel que es glorioso. Jesús es la revelación última, la revelación definitiva de Dios. Es la gloria de Dios en un hombre. Y sabes, otra vez, esto nos lleva, y espero que nos haga entender un poquito más de que la salvación y el cristianismo, la vida cristiana, se trata de Él, de su gloria, de su nombre, de su honor.
no de nosotros, de nuestra felicidad, de nuestra reputación. Al contrario, si tú quieres vivir para la gloria de Dios, tienes que morir a tu propia gloria. Y si tú recuerdas Juan el Bautista, cuando dijeron, mira maestro, todos están yendo con Jesús. ¿Y qué dijo él? Excelente, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Vivir para la gloria de Dios significa despreocuparnos de quiénes somos nosotros y ocuparnos en quién es Él. Eso es lo que implica. Y vemos que Jesús entonces, al nacer, al venir a este mundo, está revelando el carácter de Dios. Por eso también, si tú vas a 1 de Corintios, te vas a dar cuenta de algo importante. En 1 de Corintios, el capítulo 1, dice el verso 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Lo que está diciendo es que todo lo que en la Escritura se habla acerca de Dios en Cristo son sí. En Él la respuesta de nosotros al ver a Jesús es amén. Sí, Jesús nos revela al Padre. Jesús nos muestra el carácter de Dios. Jesús nos enseña cómo es Dios. Y ahora podemos ver su gloria y Dios es glorificado. ¿Y cómo es que nosotros podemos ver la gloria de Dios hoy? ¿Cómo es que hoy día tú y yo estamos aquí, estamos leyendo la palabra y cantamos, tu nombre es glorioso, tú eres glorioso? Entendemos lo que estamos cantando. Solamente cuando su luz ha resplandecido en nosotros es que podemos ver la gloria de Dios en Cristo. Vete a 2 de Corintios, por favor, al capítulo 4. Qué casualidad, este es el que voy a compartir probablemente en la conferencia. Pero el 2 Corintios 4, verso 1 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y mira esto, verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a ustedes como sus siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Puedes ver eso? Dice que el Dios de este siglo hoy en día todavía sigue cegando a la gente, todavía sigue cegando el entendimiento de muchos para que no vean la gloria de Dios en Cristo. Y solamente Dios es el que puede mandar que las tinieblas se hagan a un lado por su luz, para que en nuestro corazón, dice, sea iluminado y podamos conocer la gloria de Dios en el rostro de una persona, en un hombre que caminó entre nosotros, en Jesús. Y quiero que veas esto entonces. Hay algo importante aquí, porque entonces vemos que Dios usa su palabra, usa el evangelio para que nosotros podamos mostrar la gloria de Dios. Si tú no te fijaste, necesitas llevar el estudio inductivo, vete al versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿De qué? ¿De qué, perdón? De la gloria de Cristo. Eso es el evangelio. El evangelio, esa es la temática.
Cristo, Dios encarnado, muriendo por nuestros pecados para que nosotros seamos perdonados, para que nosotros podamos ser transformados a la imagen de su gloria. Ese es el tema del Evangelio, Jesús y su gloria. Jesús es el Señor de gloria. Y solamente cuando nosotros creemos el Evangelio, solamente cuando nosotros recibimos el Evangelio, es que podemos glorificar a este glorioso Salvador. ¿Cómo? Apunta si no estás apuntando. Número 1, ¿cómo Dios es glorificado cuando a través del Evangelio? Bueno, número 1, cuando crees en su palabra. Isaías 53:1 comienza diciendo: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Juan 12:38 cita el mismo texto. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Eso estaba escrito. Si tú vas a Juan, en el 12:38, dice allí que en el 36 dice: entre tanto que tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Se fijan? Cuando tú crees el anuncio, cuando tú crees la palabra del Señor, el Señor es glorificado. El Señor es glorificado. En primera de Juan 5:10, tú lo conoces: cuando tú no crees a Dios, le haces mentiroso, lo tienes por mentiroso. Cuando tú no crees el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, estás haciendo pasar a Dios por mentiroso. Y en Romanos, si tú vas a Romanos 10, nos dice también, en el verso 16: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú crees la palabra de Dios, cuando tú crees a Dios, estás glorificando a Dios. Número 2, ¿cómo es Dios glorificado en la salvación? Cuando nos arrepentimos. Apunta por ahí Josué 7:19. Tú te sabes esta historia. Acán le habían dicho al pueblo de Israel: está entrando a la tierra prometida, no tomes nada de la riqueza en Jericó, va a ser destruida, pero esta es un anatema, no tomes nada para ti. Acán llega, ve unos mantos, ve un buen de lana, y dijo: pues ahorita no lo puedo gastar, pero más adelante que haya un Oxxo ahí aquí en Israel, pues voy a poder gastar el dinero. Se lleva esas cosas escondidas y va y las entierra debajo de su carpa. Su familia, sus hijos, todos están allí. No debe haber sido un agujero pequeño, debe haber sido un buen hoyo el que hizo, y guarda toda esa riqueza esperando que nadie se dé cuenta. Cuando el pueblo de Israel es derrotado por sus enemigos, el Señor muestra que alguien ha pecado, y entonces el Señor comienza a dirigir a Josué y al pueblo para encontrar al culpable. Y llegan a la casa de este hombre, todos se quedan calladitos, nadie ha dicho quién es el culpable, pero llegan delante de la casa de Acán, y Josué le dice allí en el versículo 19: entonces Josué dijo a Acán, el Señor los lleva hasta que llegan a la casa de Acán, y ya que están allí, Josué le dice: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello.
Entonces Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ellos. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre el montón de piedras, sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Hijo mío, ¿qué hiciste? No me lo encubras, da gloria a Dios. Pues fíjate que sí pequé. Y mira, agarré así, estaba muy bueno, la verdad, el manto me quedaba a la medida, me quedó entalladito, y el dinero y todo me lo traje y lo escondí, y ya estuvo. ¿Y qué dijo Josué? Apedréenlos. Da gloria a Dios. ¿Cómo puedes dar gloria a Dios cuando confiesas tu pecado? Para que Dios nos ha tenido por injusto. Cuando tú dices: Señor, sí te he ofendido, verdaderamente he pecado contra Jehová. ¿Qué estás diciendo? Jehová, soy tuyo, te ofendí, haz conmigo lo que quieras. Y si el Señor muestra su justicia, nadie puede decir: ay, pobrecito Acán, si nomás había afrentado a Dios, ¿qué tiene de malo? Eso es humano. Pero Dios había dejado un mensaje muy claro años atrás en Éxodo 32, cuando dijo: no puedes burlarte de Dios, no puedes desobedecer a Dios y pensar que nada pasa. Y ese es el problema con el pecado. No podemos pecar y pensar que nada sucede. Dios aquí dirige al pueblo para que encuentren a este hombre y le dice: ¿sabes qué? Confiésanos tu pecado. Sí, yo fui, me lo llevé, la verdad sí la regué, mátenlo. ¿Saben? ¿Se acuerdan del Salmo 51? Dice David, vayan al Salmo 51. David también se hace cochino porque sabe que ha pecado y no dice nada hasta que llega el profeta Natán y lo confronta, y entonces su pecado es confesado. Y dice el verso 1, Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué es lo que dice? Señor, sí la regué, y ¿sabes qué? Estoy dispuesto a recibir el castigo para que tú seas tenido por justo, para que sepan que tú eres justo. Y si Dios no te castiga, entonces puedes decir: Señor, tú eres misericordioso. Pero cuando confesamos nuestro pecado, estamos reconociendo nuestra culpabilidad. El día de hoy mucha gente quiere recibir a Jesús no porque se crea pecador, sino porque dice: necesito un siervo, necesito un mayordomo, necesito un genio que me cumpla todos los deseos que tengo, que me lleve a alcanzar mis sueños y mis anhelos. Y aquí lo que dice: cuando tú te arrepientes, estás entregándote en la mano de Dios. Y dice David: ten misericordia de mí, si he pecado contra ti. Y ¿sabes qué? Si viene el castigo, para que seas tenido por justo. ¿Cuál es la reacción normal de la mayoría de los seres humanos cuando estamos sufriendo? Ay, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo estoy sufriendo? Que yo que no soy tan malo. Pero es que todos nos hemos apartado de la gloria de Dios como seres humanos. Y cuando nosotros nos arrepentimos, Dios es tenido por justo, Dios es tenido por misericordioso. Señor, soy culpable, aquí estoy. Y el Señor dice: aquí hay gracia. Si vienen las consecuencias, Señor, es justo. Si no vienen, Señor, gracias por tu misericordia. Dios es misericordioso. ¿Cómo es glorificado el Señor en la salvación? Confesándole como el Señor. Número 3, lo decíamos ahorita cuando empezábamos con la oración. Filipenses 2 dice que Jesús en su triple humillación fue obediente hasta la muerte, y por ello
dice que el Señor le dio ese nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso está en Filipenses 2, 10 y 11. Cuando tú confiesas como Señor, Dios es glorificado. Tú ponle ahí también Romanos 10, 9 y 10. Dice que si confiesas con tu boca que que Jesús es el Señor, y crees que en tu corazón que levantó a los muertos, serás salvo. Y dice dice en Primera de Corintios 12:3 que solamente guiado por el Espíritu Santo tú puedes hacer esto. Cuando tú reconoces a Jesús como Señor, estás glorificando al Padre. Y por último, número 4, discúlpenme que no sea un estudio exhaustivo de la gloria de Dios, no soy experto, pero de verdad créanme que estoy haciendo todo lo posible para que el Señor nos dé algo en esta mañana. Número 4, cuando experimentas su gloria en tu vida, cuando experimentas la gloria de Dios en tu vida. Y quiero que veas esto, en Romanos 5, 2, dice que tenemos la esperanza de la gloria de Dios en Cristo por medio de la gracia. Y eso de la esperanza de la gloria de Dios es la esperanza que tenemos de que un día vamos a experimentar la gloria de Dios en nosotros, en nuestra persona. En Efesios, en el capítulo 1, nos dice que para eso hemos sido escogidos, para eso hemos sido llamados. Ve a Efesios capítulo 1 y dice el verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El Señor nos llamó a eso, para que su gloria se manifieste en nosotros. Por eso allí mismo en el verso 18, Pablo ora, dice, para que nuestros ojos sean alumbrados, dice, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Te voy a decir algo. Dios envió a Jesús no solamente para que perdonara nuestros pecados, sino para que la gloria primera, cuando creó al hombre, donde el hombre fue creado a imagen de Dios, donde tenía esa comunión con Él, para que sea restaurada por medio de Jesús. Y no lo hemos visto todavía, pero es algo que se va a manifestar. ¿Se acuerdan lo que ahorita en Primera de Pedro, que decía que los ángeles, cosas que los ángeles anhelan ver? Literalmente la palabra anhelan ver es: los ángeles están inclinados hacia adelante, esperando que suceda. Están esperando que suceda. De hecho, Romanos 8 dice que toda la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Tú y yo todavía no hemos manifestado lo que somos en Cristo. Hasta que el Señor venga, vamos a ser como Él. Esa es la gloria que se va a manifestar en nosotros. Romanos 8:28 comienza diciendo que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Dice que a los que antes conoció, esos también llamó. A los que llamó, los predestinó para que fueran hechos conforme a su Hijo. Dice que a los que antes llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Nosotros vamos a manifestarnos como hijos de Dios con gloria en su regreso. Ahora quiero que pienses esto. Dios es el único que es glorioso en sí mismo. Dios es el poseedor de la gloria. Dios comparte su gloria con nosotros. Dios no solamente quiere rescatarnos de nuestro pecado. Dios no solamente quiere hacerte parte de su familia. Dios está compartiendo su gloria con nosotros. ¿Y sabes qué? Dios no lo necesita, pero por el puro afecto de su voluntad, para su gloria lo está haciendo. Otra vez, todo el fin de todas las cosas, la meta de todas las cosas es la gloria de Dios. Y piensa esto, el Dios glorioso, hemos visto que manifiesta su gloria a través de la historia. De diferentes maneras lo hizo.
Cuando su pueblo responde glorificándole, cuando decimos, ¿sabes qué, Dios? Tú tienes el peso de tu santidad, de tu belleza, de tu amor, de tu gracia. A ti te glorificamos, reconocemos que tú eres digno de ello. Dios recibe la gloria. Pero cuando somos unidos, nosotros, humanos, mortales, torcidos, pecadores, necesitados, somos unidos al glorioso Salvador que Dios mismo envió, a Cristo, entonces su gloria es compartida con nosotros. Y todo esto para su gloria. ¿Puedes captar eso? Dios, el único que tiene la gloria en sí mismo, comparte su gloria con nosotros. Por eso, Pablo, en 1 Timoteo, sabiendo que pronto estaba su tiempo por terminar, hace una afirmación que para mí ese es mi eslogan. 1 Timoteo, primero en el capítulo 1, verso 15. Bueno, voy a ponerlo desde el 13, fíjense. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, ¿y qué? Y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Dios merece toda la gloria? Sí. Cuando podemos ver quién es Él, merece toda la gloria. No necesita vernos salvados para recibir la gloria. Pero cuando vemos que siempre ha estado su anhelo, su deseo de darse a conocer a los hombres, de mostrar su gloria, de revelarnos su gloria y de compartir su gloria con nosotros, ¿qué podemos hacer si no es darle la gloria a Él? Solo Él es digno de recibirla. Oramos. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por la revelación que nos has dado en tu palabra, Señor, porque podemos ver y reconocer tu grandeza, tu majestad, tu poder, tu belleza, Señor. Pero cuando pensamos en que tú, el Dios inmortal, invisible, el que habita en luz inaccesible, al que nadie ha visto jamás, el que ningún hombre puede ver y seguir viviendo, te humillaste, te despojaste de tu gloria, viniste a este mundo y de forma obediente viviste como un siervo y fuiste obediente hasta la muerte. Y la peor muerte, la más vergonzosa en tu tiempo, muerte de cruz, para compartir tu gloria con nosotros. ¿Cómo no vamos a glorificarte, Señor? ¿Cómo no vamos a rendir nuestra vida a ti? Señor, líbranos de tener un corazón como el del pueblo de Israel. Guárdanos de ser orgullosos, de ser altivos. Líbranos, Señor, de un corazón de piedra. Señor, tu luz ha resplandecido en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria tuya en la faz de tu Hijo Jesús. Por eso tu Hijo decía, ¿sabes qué? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a aquel al que tú has enviado.
Esa es la base del Evangelio, la revelación de la gloria de Cristo. Señor, que podamos creerlo, que podamos darte gloria con nuestra vida, con lo que somos, con lo que tenemos, que podamos decir como Pablo: para mí el primero de los pecadores. Y tú lo hiciste, Señor, para ejemplo, para que otros puedan ver que si me has salvado a mí, que si nos has salvado a nosotros, tú puedes salvar a cualquiera, Señor. A cualquiera que se acerque, a cualquiera que reciba la invitación, a cualquiera que reconozca su pecado, a cualquiera que se arrepienta y que te confiese como el Señor y el Salvador. Al que pueda creer tu palabra, Señor. Padre, te damos a ti toda la gloria, toda la honra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.